Nos estamos despidiendo, ya está por allí Carolina. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, una ola de frío que nos tiene a todos en esta semana bastante complicados, ¿no? Sí, sí, la verdad que, no sé, lo que pasa es que uno piensa que cuando arranca septiembre ya el frío se va. Claro, septiembre suena a primavera, entonces como que uno espera temperatura pero no un poquito es más alta. así, Pero no aprendemos, porque en realidad en septiembre sigue el viento. Bueno, vamos a hablar un poco de las recomendaciones, ¿no? En estos días de ola de frío, que por lo menos se va a extender hasta el jueves. Vamos a hablar con Raquel Rosa, la directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, sobre este tema. Y vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con la salud, ¿no? Que hablamos de la economía argentina, claro, y de cuál puede ser el impacto en nuestro país. Ya se adelantó la incertidumbre en el sector turístico, también el impacto en las exportaciones. ¿Qué más puede hacer el gobierno de Mauricio Macri? También se habla de la desconfianza política que de alguna forma está haciendo mella en este asunto, ¿verdad? Vamos a hablar con Gabriela Mordecki, economista, directora del Instituto de Economía de la UDELAR, y también con nuestros panelistas Nicolás Lucich y Denise Mota sobre este tema. Y sobre el final, un problema social cotidiano que lo vemos, nos angustia, lo sentimos a diario, que tiene que ver con la violencia de género. Juli Zabaleta, que es la directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, va a hacer un balance sobre los 10 años de la creación de esta división para ver cómo se puede proteger a las víctimas. Ya conocemos las carencias institucionales. ¿Qué más se puede hacer, verdad? Vaya que habrá para trabajar todavía, ¿no? Mucho. En este sector y en esta situación que se da lamentablemente. Caro, abrazo grande, nos Dale, reencontramos mañana. Un abrazo, que pases bien, gracias. Y les digo que llegó el martes y con él llega una nueva conversación. ¿Tomamos un café del Chaná? Bueno, no te pierdas esta noche porque hay un ídolo para seguir una conversación. Hablamos del Tony Pacheco, hoy en Subrayado. Tony, ¿todo bien? ¿Te tomás un cafecito? Mira, yo tuve mucha suerte porque es difícil que siempre te vaya bien. Muy bien, ya estamos aquí en la mesa entonces para poder arrancar a hablar de lo que es la crisis argentina, pero sobre todo del impacto en nuestro país. Ya hablamos y ya vimos en estas horas la preocupación del gobierno acerca de cómo puede afectarse el sector turístico y también la caída de las exportaciones en este último año. Vamos a ver en este resumen los últimos acontecimientos. El domingo pasado, el gobierno argentino anunció restricciones para la compra y transferencia de divisas. El decreto hace hincapié en que las medidas son para lograr una mayor estabilidad cambiaria y para proteger al ahorrista. Ninguna persona o empresa estará limitada para sacar dólares de sus cuentas bancarias. No habrá impedimentos para las operaciones de comercio exterior, ni tampoco restricciones para los viajes o compras en el extranjero. De esta forma, se busca ahuyentar el fantasma del corralito que bloqueó depósitos en la crisis de 2001. Las medidas se presentan una semana después de que el gobierno anunciara un reperfilamiento de los pagos de la deuda. En las elecciones primarias del 11 de agosto, la fórmula Fernández-Kirchner votó más de 15 puntos por encima de la fórmula oficialista Macri-Pichetto, lo que colocó a la oposición en una inmejorable posición para ganar en primera vuelta en las elecciones del 27 de octubre. De esas primarias, el Banco Central argentino tuvo que desprenderse de más de 2.000 millones de dólares para sostener la moneda local. Esto influyó en la economía uruguaya, que mira esta situación con preocupación. Lo que sucedió en Argentina tuvo inmediatas consecuencias en el mercado local, a tal punto que la devaluación en el vecino país presionó a la alza del dólar en Uruguay y motivó la intervención del Banco Central, que debió vender 106 millones de dólares para frenar esta situación. El ministro de Economía, Danilo Astori, declaró que desde hace años se viene reduciendo el riesgo argentino en el país, objetivo que se logró sustancialmente en el tema bancario y financiero. Para el ministro Astori, el turismo es uno de los sectores más afectados, ya que los argentinos siguen siendo los principales consumidores y clientes.
¿Cómo nos afecta lo que pasa en la vecina orilla? ¿Cuál es el impacto de la devaluación argentina en la economía uruguaya? Muy bien, ahí quedaba planteada entonces la situación, las últimas novedades en Argentina y también de alguna forma las últimas posiciones que hemos escuchado por parte del gobierno uruguayo. Vamos a saludar en primer lugar a Gabriela Mordecki, economista, directora del Instituto de Economía del UDELAR. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y bueno, y a nuestros panelistas, Nico Lucich. Sí, ya que estamos acá, ¿viste? Hizo así con la mano como diciendo... Ustedes Bueno, son amigos de la casa. siempre. Denise, ¿cómo estás? Bien, Carolina. Buenas tardes y un gusto estar con Gabriela Mordecki, que siempre aporta un análisis muy interesante. Además, particularmente que estamos en campaña electoral de uno y del otro lado del charco, así que los temas de la economía son muy importantes. Claro, y capaz que le preguntamos a Gabriela entonces, así para arrancar, para abrir el fuego, ¿qué es lo primero, digamos, que se puede reflexionar acerca de cómo se están viviendo estas horas en Argentina y en Uruguay? Sí, bueno, difícil tener como una reflexión porque digamos, lo que va sucediendo es como tan intempestivo que no nos permite parar a reflexionar. Pero bueno, en realidad era algo que muchos lo esperaban. Capaz que uno nunca igual espera que las cosas vayan como tan en caída como está sucediendo, pero era un riesgo. O sea, la economía argentina tenía unos desequilibrios importantes que no se corrigieron en el momento que había que corregir. Y bueno, la desconfianza es terrible, como las consecuencias que tiene. Y en una economía con esta inestabilidad, esto se vuelve, ¿no? Bueno, una corrida contra la moneda. O sea, lo que hay es falta de confianza en el peso argentino, fuerte la inflación que ya venía, ¿no? Y bueno, y la intención de los argentinos, al igual que también hacemos en gran medida los uruguayos, refugiarnos en el dólar, ¿no? Claro, y esta medida de Macri de restringir la compra de dólares, ¿te parece algo apropiado? Y bueno, lo que sucede es que, digamos, lo toman, ellos mismos dicen que es como una medida capaz que un poco extrema. Si uno mira los números... o sea, ¿qué es lo que hace Argentina? Primero prohíbe o limita, digamos, la compra de dólares a los particulares, claro, a $10.000 por mes. Pero luego actúa frente a los exportadores, ¿no? Porque Macri ya lo había dicho hace unos cuantos meses que ellos estaban confiados en que cuando la zafra de soja comenzara a comercializarse, eso iba a traer dólares, pero evidentemente que esos dólares no estaban entrando. ¿Por qué? Bueno, porque los exportadores o los mantienen en dólares, los depositan en otro lado, etcétera. Entonces, claro, ahora sí, esa medida que capaz que no ha aparecido tanto, yo creo que es de las más fuertes, porque eso hace que los exportadores tengan que ingresar y vendérselos al Banco Central, los dólares, en un plazo limitado. Y además, los que pueden comprar son los particulares. Las empresas no pueden comprar dólares, o sea... Entonces limita mucho la especulación, que era lo que estaba haciendo perder reservas al Banco Central, ¿no? Entonces, igual los depósitos en dólares, porque digamos, claro, ¿cuál es el punto siguiente? Que uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? La corrida en los bancos para sacar los dólares. Exacto, porque además ya se han visto colas y es casi como el único movimiento visible en la Argentina. Claro, claro, pero si uno mira los números, como que yo creo que ahí no hay ningún... Ellos lo dijeron y es bastante así. O sea, pensemos que los grandes capitales en dólares no volvieron a los bancos. En Argentina, porque bueno, después del corralito de 2001, ¿no? 2002, o sea... El pequeño ahorrista, bueno, porque no tiene otra posibilidad, claro, ¿no? Y con la medida de Macri de que volvieran las divisas y el blanqueo famoso, eso tampoco resultó en grandes números algo importante. Hoy Mujica anunció algo parecido, que no un blanqueo, pero pidió que los uruguayos traigan la plata al Uruguay. Sí, me llamó la atención lo que decía el expresidente. Sí, bueno, no sé, o sea, es que esos discursos así... tráiganlo, que tengan confianza en mí, o sea, no funciona eso hay que demostrarlo con hechos, ¿sí? Claro. Por eso digo, en Argentina no se hicieron todas las reformas en tiempo y forma, valga la redundancia, y bueno, cayó en esto. Pero si uno mira, ¿no? Estaban la cantidad de reservas que hay en Argentina
creo que está ahora en 53.000 millones, una cosa así. Y los depósitos en dólares son, no sé, alrededor de 30.000 millones. Creo que decía, no sé, una noticia hoy que creo que 3.000 habían sacado. O sea, pero... Que hay liquidez suficiente. Claro, o sea, los números dan, ¿no? Es como era la crisis 2001, que no daba. Que no había dólares. No había, no alcanzaba. Entonces, eso como que yo creo que da tranquilidad de que cuando la gente, sí, claro que la gente va a sacar, pero también es un poco, decían, es muy difícil encontrar un cofre Ford para alquilar, no hay. No, claro, tienen que ir abajo del colchón. Claro, pero hoy en día, claro. ¿no? Con los temas de seguridad y todo, uno... Y no lo pueden traer así nomás porque, por ejemplo, el sistema financiero uruguayo está todo muy controlado, es decir, no pueden sacar más de $10.000 por mes de la Argentina, por lo tanto, si lo quieren traer en negro al Uruguay, tampoco tiene mucho espacio. ¿Y vos cómo estás viendo la situación, Nico, antes de hacemos una vueltita? La verdad que estaba escuchando atentamente a Gabriela porque, digamos, la verdad es que toda la situación argentina me parece que es realmente muy triste, tremendamente triste, porque ha echado para atrás toda una cantidad, o algunos logros que se habían justamente conseguido con mucho sacrificio. Para empezar, en los años 90, los años de la convertibilidad, con muchísimos costos, Argentina había logrado bajar la inflación. Sí. Incluso en la crisis del año 2001-2002, que tuvo un pico de evaluatorio de inflación, después la inflación volvió a bajar. Es decir, que hubo una estabilidad de precios lograda a costa de muchísimo empleo, crisis, problema de competitividad, pero la tenían. En esa misma crisis repudiaron la deuda. Pues bien, eso tuvo un costo enorme, pero por lo pronto después Argentina transcurrió con una deuda baja. Pues bien, primero el kirchnerismo se le fue de la mano la inflación hasta que llegó a no informarla más, controlarla, para que no se viera. Y ahora con el ciclo de Macri, no solo no se pudo bajar la inflación, sino que la deuda se fue al diablo de vuelta y cayó en default Argentina. Es decir, que dos grandes logros, uno por las buenas, otro por las malas, con tremendos costos en los dos casos, los volvieron a echar por la borda. Es terrible, es realmente terrible lo de Argentina. Claro. Entonces, ¿cómo no percibir a Uruguay como un caso mucho mejor? A mí la verdad que, claro, no me importa hoy tanto el impacto de Argentina en Uruguay, sino cómo está Uruguay. Porque toda la discusión electoral se ha vuelto también muy oportunista y la verdad que Uruguay tiene fragilidades hoy por la situación fiscal y porque la economía está estancada. Ahora, importa mucho también ver qué le pasó a Macri, ¿no? Porque el tema de la confianza, mencionaba Gabriela, y lo hemos hablado con Denise en un momento, es decir, también se le ha perdido el respeto a la economía, a sus fundamentos básicos. Es decir, la economía está bien, hubo todo un ciclo donde se la veía como muy predominante, como que en realidad la economía no restringía mucho a la política. Tú recordás seguramente esas discusiones, con ministros de Economía fuertes, que a veces eran más fuertes que el propio presidente. Sí. Pues bien, nos fuimos para el otro lado. Claro. Macri nunca tuvo un ministro de Economía fuerte y por lo tanto, si no tenés un ministro de Economía fuerte y tenés la economía desordenada, no tenés un plan, la vas a pagar. Él arrancó con Alfonso Prat-Gay, que se mostraba como un ministro más bien moderado, keynesiano, el famoso gradualismo, y no enfocó el tema central, que es el tema fiscal. No es el único, pero es el central. Claro. Y es lo que genera la confianza a mediano y largo plazo, ¿no? Vamos a dejar por aquí, Denise, algo más para... Sí, solo quería hacer un apunte a Gabriela y a Nico, que me parece importante, es más mi palo, que es la confiabilidad del liderazgo, ¿no? Creo que estamos viviendo efectos del susto todavía. Hay un gran susto en los mercados, hay un gran susto en Argentina y hay un gran susto en el gobierno, que es lo que más impresiona. Parece que no tenían plan B. Puede ser, es lo que parece. O sea, Macri se preparó para un segundo gobierno y parece que ahí como que todo empezó a temblar, ¿no? Sí. La sensación que uno tiene mirando básicamente lo político es eso, faltaba un plan B para aguantar un revés político que parece que se viene, ¿no? Claro, y es como resultado, decís, de las primarias, que no esperaba de alguna manera ese resultado. O no con esa brecha, ¿no? Y cómo eso no lo supo manejar en estas horas. Y hubo una crisis de confiabilidad en el liderazgo mismo, ¿no? O sea, el presidente... Bien. Un gobierno minoritario, además. Claro, hacemos la pausa y tenemos rato para hablar después. Así, también a la vuelta vamos a estar en contacto con Maggie Correa, que está en Salud Pública, para que nos den algunas recomendaciones sobre esta ola de frío. Antes de la pausa les quiero decir que Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Enseguida venimos.
elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida.